Dios les bendiga, mis hermanas. Buenas tardes a todas. Es un gusto estar en la casa del Señor. La iglesia no se detiene, la palabra del Señor sigue fluyendo, sigue corriendo y es más viva y eficaz que toda espada de dos filos. Vamos a orar para dejar este tiempo en manos del Señor, mis hermanas. Nuestro buen Padre Celestial, alabamos y glorificamos su nombre. Siempre reconocemos, Padre, que separados de usted nada podemos hacer. Le necesitamos en este momento, pero también queremos darle gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de usted, nuestro Padre de las luces. Y sabemos que usted tiene control absoluto de todo lo que está aconteciendo y dice su palabra que todas las cosas ayudan a bien. No entenderlas, muchas cosas no las entendemos, Padre bendito. Todas las cosas ayudan a bien. Y hay uno de los salmos que nos dice, Padre bendito, que el acercarme a Dios es el bien. Entonces, Padre, gracias porque todas las cosas me ayudan a acercarme más a usted. Tome este tiempo en sus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanas, Dios les bendiga. Vamos a tener una breve resumen acerca de las cartas, de las epístolas de Juan. Temblando, con mucho temor y temblor, le decía a mi hermana Lidia cuando llegué aquí todavía, eso me permitió estar orando, y créanme que no soy experta en esto, pero el Espíritu Santo es el que nos muestra a través de la palabra qué es lo que realmente está queriéndonos decir el Señor, porque no vamos a tomar nada más como un conocimiento, conocer más las cartas, conocer más de la palabra, si no lo aplicamos, entonces no está dando el resultado que debe de ser. Vamos a ver quién es el autor de las epístolas de Juan. Sabemos que el autor es Dios. El autor es Dios de toda la palabra, pero el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, se le atribuye al apóstol Juan, porque es muy parecido todos sus escritos con el Evangelio de San Juan, con el lenguaje, con la escritura, la forma literaria, y se le atribuye y pensamos que puede ser el apóstol Juan, que es alrededor de los 85, 90, 95, de acuerdo a los eruditos, después de Cristo, 85, 90 años después de Cristo. El lugar es posiblemente la ciudad de Éfeso. Está dirigida, no viene en sí a quién está dirigida, pero sí se ve que el apóstol Juan conocía a quien les estaba escribiendo. Fue a manera de un escrito estilo de sermón o mensaje a los cristianos, posiblemente de Asia Menor. Y era como una carta circular que fuera de iglesia en iglesia, como la semejante a la de Efesios. De esta manera, ese mismo mensaje era para extenderse. El propósito de las epístolas de Juan era regresar a los principios del cristianismo que se estaban mezclando, contaminando con doctrinas extrañas. Ya quedando claro hasta ahorita todos estos datos, vamos a entrar a lo que ya son las cartas. Esperamos que en este poco tiempo podamos dar un resumen bien conciso de que nos pueda servir, pensando, mis hermanas, como si esas cartas nos acaban de llegar a nosotros como iglesia, porque los mismos problemas que estuvieron en aquellos años los tenemos nosotros, y hay doctrinas extrañas que se están queriendo también meter a nuestras propias iglesias. Y si no estamos bien fundamentados en la palabra de vida, que ahorita lo vamos a ver quién es la palabra de vida, el verbo encarnado, es Jesucristo. Si no estamos bien fundamentados, cualquier viento de doctrina nos van a llevar de un lado para el otro. Es importante y es necesario. Vamos a leer los primeros 4 capítulos del Evangelio de la primera carta de Juan, capítulo 1, y esta es la base de nuestra fe. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros
tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, bien, hermanos, yo creo que aquí nos está quedando muy claro que era necesario regresar a los principios básicos, vitales, para vivir una verdadera vida en Cristo. El apóstol Juan, al parecer, era el último de los apóstoles que quedaban vivos, y vemos que con su amor y entrega pastoral se ocupa de atender la necesidad de las iglesias que estaban siendo afectadas por doctrinas extrañas, ¿sí? Ese pastoreo paternal que tenía, ¿cómo llama? Hijitos míos, amados míos. Vamos a ver cuáles son estas doctrinas. De acuerdo a investigando un poquito, habla de dos. Una es llamada el docetismo. Docetismo dice que Jesucristo fue una simple apariencia, sin ninguna naturaleza carnal, y que los sufrimientos y la humanidad de Cristo fueron aparentes y no reales. Total blasfemia. Nosotros conocemos la palabra y es importante conocerla cada día más, precisamente porque vienen estos vientos de doctrina y esto nos damos cuenta que no es bíblico. Entonces eso hay que desecharlo literalmente a la basura, mis hermanos. Entonces ese es el docetismo, que Jesucristo no vino en carne, que tenía nada más una apariencia, por tal motivo no sufrió, no murió por nuestros pecados. Fíjense nada más, no hay salvación. Y está ligado al gnosticismo con G. Los gnósticos aseguran que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Fíjense otra blasfemia tan tremenda. Como resultado de esto, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga con el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, no hace daño, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Entonces, yo puedo creer en Dios, mi espíritu, y darle vuelo a la hilacha con mi cuerpo. Puedo ofender a mis hermanos, todo lo que es mi comunión, mi propia vida, los placeres mundanos, los deseos de los ojos, de la vanagloria, lo vemos también en las mismas cartas, ellos lo estaban haciendo. Entonces, toda esta enseñanza estaba metida en las iglesias, pero luego dice que estos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero dejaron la contaminación. Y era necesario, precisamente por eso se ocupó el apóstol Pablo, para tomar cartas, ahora sí, cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces, vemos pues que con esto que acabamos de leer, los primeros 4 versículos, tumba esta doctrina errónea, porque dice, la vida fue manifestada, dice, a la vista de todos, ¿sí? Da testimonio el apóstol Juan. Fíjense muy bien, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, lo hemos tocado, con esto se derriba esa doctrina errónea. Esa es una parte, vemos todo el contexto de toda la palabra del Señor y ahí nos vamos que es verdad lo que está diciendo el apóstol Juan. La otra es que sabemos nosotros, y esa debe estar bien firme en nuestra fe, que Jesús tuvo las dos naturalezas, Jesús verdaderamente hombre y Jesús verdaderamente Dios. Eso nos debe de quedar bien claro. Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, o sea, volviendo a los principios básicos bíblicos del cristianismo, dice, para que estemos en la misma fe, en un mismo sentir, en un mismo Dios y en un mismo bautismo, como lo dice también en la Biblia. Entonces, esto nos da una firme convicción de que Jesús es la palabra de vida, que vino a nosotros enviado por su Padre para darnos vida. Ya bien puesta la base de nuestra fe, que esa no debe de moverse, mis hermanas, hermanas, no se debe de mover, debe estar bien firme en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en todo lo que rija nuestra vida, en donde quiera que andemos. Entonces, vamos a tener estas 3 palabras muy presentes, lo que es vida, amor y luz.
El orden, vemos que el apóstol Juan, cuando estuvimos leyendo, realmente decía aquí, ámense de aquí, de esto, y luego te vas acá, y Señor, ayúdanos es muy profundo cada pasaje es muy profundo, y ya resumiéndolo, es vida, es Dios es luz, y Dios es amor, y Jesucristo es la palabra de vida, la vida encarnada. Muy bien, vamos a ver ahí ahora lo que dice Dios es luz. En primera carta de Juan, el versículo 5, nos dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y en primera carta de Juan, el 1, el 5, en el capítulo 1, versículos 5, 7 y 9. Este es el mensaje que hemos oído de él. Fíjense bien, doctrina de Jesucristo, pasada a los apóstoles, pasada a nosotros los que hemos creído del mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero si andamos en luz, caminamos. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y los otros con los unos, ¿sí? Eso es una muestra, es una evidencia de que andamos en la luz, teniendo comunión unos con los otros. Y algo maravilloso. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que no pueda perdonar si venimos arrepentidos a nuestro Dios, ¿sí? Posiblemente ahorita, porque Malú, debes hacerte un test, un cuestionario para ver cómo anda tu relación con Dios por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye. Entonces, Malú empieza a revisarte como un espejo, la palabra de Dios, para ver cómo es que ando delante de él. Dice, lo más maravilloso, ok, me doy cuenta que en esto estoy fallando, de acuerdo a lo que estoy viendo. Tenemos una hermosa promesa. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar mis pecados, y no nada más me perdona, dice, me limpia de toda maldad, de toda maldad. Es hermosa la promesa de nuestro Dios, mis hermanas, y por eso es importante estar yendo a la palabra diariamente, y es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel, y vemos ahora que tenemos al alcance por medio del clic, por medio de internet, vemos que la miel de abeja, que es antibiótico natural y que quita esto y que ayuda para aquello. Pues fíjense, la palabra de Dios es por encima de todo esto. Nos da una referencia que es más dulce que la miel, pero la palabra de Dios quita toda cosa negativa que pueda haber en nuestras propias vidas. Entonces, a través de lo que vamos a estar viendo, vamos a ver que hay características de que hemos nacido de Dios, características de que hemos nacido de Dios. Y vamos a decir que lo catalogamos de la forma en que unas son mis actitudes, mis hechos, y otra es la evidencia y el resultado de acuerdo a lo que yo hago, de acuerdo a lo que dicen las cartas de Juan. El número 1 dice que debo de andar en luz, porque Dios es luz, hermanas. Debo andar en luz, y la evidencia que va a dar de ello es que tengo comunión con mis hermanos. Tengo comunión con mis hermanos. Número 2, debo confesar mis pecados. Cuando yo confieso mis pecados es que yo me estoy examinando. No estoy examinándolo desde los de los demás hermanos. Me estoy examinando a mí misma. Reconocer que tengo en qué he fallado, y abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo. La evidencia, el resultado de si yo lo hago de esa forma es que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Número 3, si digo que permanezco en Él, todo esto es sacado de las cartas, hermanas, ¿eh? Si digo que permanezco en Él, debo andar como Él anduvo. Si digo que permanezco, es que yo permanezco, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, entonces debo andar como Él anduvo. ¿Qué ejemplo os he dado? Dijo Jesús. Seguir sus pisadas. Y número 4, mi actitud es que yo amo a mis hermanos, amo a mis hermanos.
La evidencia es que permanezco en la luz y no hay tropiezo en mí. Hermanos, estamos dando todas las cosas positivas. Sabemos que el apóstol Juan habla de lo contrario. Si yo no amo a mi hermano, a mi hermana, lo aborrezco, pues no lo amo y lo aborrezco, me cataloga como homicida, como homicida. Por eso es que debemos, ahorita lo vamos a ver más adelante, debemos amar como Él nos amó, como Jesús nos amó. Si digo que soy nacido de Dios, es que yo ya nací de nuevo, yo ya nací, ya tuve un encuentro personal con Cristo, pero practico el pecado, me gozo con el pecado. Entonces no soy de Dios. Entonces dice, si digo que soy nacido de Dios, esta característica debe ser que la evidencia es que no practico el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Tenemos esperanza. Ciertamente es que no somos perfectos. Estamos en ese proceso de santificación y cada día es bueno estarnos examinando. El atleta, aquel que va a correr un maratón, todos los días se está preparando y a veces varias veces en el día. Todos los días está practicando. El que miente, a cada rato está mintiendo. Posiblemente yo caí en algún pecado y el Espíritu Santo me redarguye. Y abogado tenemos para con Dios para ponernos a cuentas. Esa es la diferencia en el que practica y en el que somos cristianos y que todavía tenemos las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Pero cuando nos damos cuenta es ponernos a cuentas con Dios y con el hermano a quien le falté, a quien ofendí. Aquí hacemos un paréntesis, seguimos ahorita con la numeración. Vimos que Jesucristo es la palabra de vida, vemos que Dios es luz, pero también el apóstol Juan nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:16b nos dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, nos dice en Primera de Juan 3:1. Y en Primera de Juan 3:23, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Podemos decir que este es el versículo clave de todas las 3 cartas de Juan. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hermanas, muy atentas a esto, que nos amemos unos a otros. Pero es que no me nace, hermana. Es que uno sabe usted cómo es la hermanita. Mire cómo me dijo, como Él nos ha amado, como Él nos ha mandado. ¿Cómo me ama Jesús? ¿Lo merezco? No lo merezco. Posiblemente yo no merezca que me ame mi hermana me debe amar, tal vez igual y viceversa, pero es un mandamiento, debemos amarnos. Y hermanas, a mí me ha sucedido, estamos en el mismo camino, a veces no sentimos aquel amor por aquel hermano, aquella hermana. Usted diga por lo que haya pasado, ¿qué debemos de hacer? Orar por mí, para que Dios me ponga amor por aquella persona y empezarle a amar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando uno lo hace, se transforma aquella enemistad en una hermosa amistad en Cristo. Es obediencia, pura obediencia. Seguimos en la numeración, el número 7 de las características de un nacido de Dios. Si digo que amo a Dios, debo amar a mi hermano, porque se daba el ejemplo, dice que quien decía que amaba a Dios, pero no amaba a su hermano, ¿a quién ha visto? Entonces no concuerdan. Amar a mi hermano y poner mi vida por él es una característica que debemos de tener. Jesús puso su vida por mí y pasé de muerte a vida. De la misma manera, nos lo reitera
el apóstol Juan. No sé, nosotros como mamás, no sé si se han dado cuenta que a veces cuando llamamos la atención en las diferentes etapas de nuestros hijos, a veces éramos muy repetitivas, ¿verdad? Pero es que ya te había dicho, pues es que le habías de haber hecho así, 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 y te habíamos, y así, mamá, pero es que ya te había, y yo creo que el apóstol Juan, bueno, Dios, inspirando al apóstol Juan, nos conoce precisamente la dureza de nuestro corazón y en dónde cojeamos. Por eso se nos dice a cada momento, y esta es una de las cartas en toda la palabra del Señor. Entonces, amar en hecho y en verdad es otra de las características de un nacido de Dios. Amar en hecho y en verdad. Tuvimos hoy un ejemplo de nuestra hermana Orfa, que estamos orando por ella y por toda la familia. Sabemos que Dios tiene control aún de las tormentas más fuertes. Él está al control de todo esto. Bueno, yo me sentí incompetente de querer ir a ayudar, pero como les estaba platicando con mi hermana Connie también, de que estábamos así, pero bueno, Señor, nos doblamos nuestras rodillas, nos pusimos a orar, y mi hermana Magda, y luego ya mi hermana Lidia, y ya le hablaron a un pastor a otro, y ya hubo quien fue. En otras ocasiones, a lo mejor a mí me queda más al alcance, y bueno, amar en hecho y en verdad decir, no nada más decirlo, estoy orando por ti, hermanita, ¿verdad? Sino ayudar. Que Dios te bendiga, hermano. Y tengo 3 kilos de frijol y el hermano no tiene, pues dale 1 kilo de frijol al hermano. Eso es amar en hecho y en verdad. Bueno, hasta aquí estas son las características de los nacidos de Dios. Aquí podemos decir, Malú, ¿cómo está tu relación con tus hermanos y con Dios? Vemos que primero vimos la base de nuestra fe, esperando que todas hemos nacido de nuevo y que debemos regresar a los principios cristianos. Y la segunda es de que hemos nacido de Dios, esas características, ¿cómo está mi relación con mis hermanos? ¿Verdad? En base a eso, debemos siempre aprovechar la oportunidad de reconciliarnos. Primero reconciliarnos con Dios y después con mis hermanos. Es una oportunidad que Dios nos da. Hagamos un alto y no dejemos pasar el día de hoy para reconciliarnos con nuestros hermanos. Andando en luz, unidos en amor, en la vida abundante que Jesús nos da. Hermanos, estas son las características de que hemos nacido de Dios, pero hay una advertencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de ahí de los falsos maestros, de doctrinas extrañas? Y hay una gran advertencia del apóstol Juan, que hablaba en sus cartas del espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de Dios es de verdad y el espíritu del anticristo es el espíritu de error. Dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu que dice que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y luego dice, nosotros somos de Dios. Eso lo sabemos. Nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Él. El que conoce a Dios nos oye. Nos pasa, hermanos, nos pasa. Cuando hemos querido compartir de la palabra y se quedan, es que no entiendo. Las cosas que son de Dios se han de discernir espiritualmente. Entonces oremos para que cada vez que compartamos la palabra penetre como viva y eficaz por medio del Espíritu Santo y convenza de pecado, de justicia y de juicio a quien le estamos compartiendo. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Y ellos, los que tienen el espíritu del anticristo, de error, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. No sé si se han fijado ahora, hermanas, cómo están ya los canales, que hay tanta perversidad, tanta cosa, hasta ponen Dios ahí, ídolos y revuelven con cantidad de cosas que va en contra de la verdad, de lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Entonces, todo eso es espíritu de error, todo eso es espíritu tremendo. Una de las cosas, mis hermanos, vamos a ver qué dice ahí en la primera carta de Juan, algo muy importante. Cuando oímos hablar del anticristo, como que de pronto también sentimos cierto temor, pero nosotros estamos con el verdadero, con el único Dios verdadero.
Y nos dice también aquí mismo en la carta de Juan en 4:18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pues siempre debemos de acordarnos de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor. Vendrán cosas tremendas, pero recuerden, nosotros somos de Cristo, estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su defensa de todo. Y si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. ¿Sí? Esto que ha pasado me ha hecho reflexionar mucho, mis hermanos, pensando en las moradas que Jesús fue a preparar para nosotros. Y me ha hecho recapacitar a tal momento que debemos de vivir el día de hoy, porque si el Señor me llama a su presencia, gloria a Dios. Es estar, si es su voluntad, de estar gozosos porque sabemos a dónde vamos. Ciertamente estamos tristes por los que no conocen al Señor, pero si el Señor nos llama a su presencia, gloria a Dios. Si Él tiene control de nuestros hijos, de si de nuestro esposo, que si de mis padres, que de quien sea. Pero sabemos a dónde vamos. Es más, yo me pongo a pensar de que estamos todos y que Jesús, bueno, ¿quién quiere venirse conmigo? Ya estuviéramos nosotros, yo ya me quiero ir. Decía el apóstol Pablo, no sé si me quiero ir o estar aquí para seguirte sirviendo, Señor, pero se echa tu voluntad, no la mía. No la mía. Eso es lo más importante. Primero en Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Fíjense muy bien, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No, Malú es vencedora por su propia capacidad, no. Y lo compartí en mi testimonio. Realmente yo no me siento capaz. El que nos da la capacidad es el Espíritu Santo, el poder de su palabra, el que Dios está con nosotros, el que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No debemos de temer. Así venga pandemia, así vengan guerras, así vengan lo que sea, porque así viene establecido en la palabra, no tengamos temor. El Señor está con nosotros, poderoso, poderoso en batalla. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanas, es maravillosa la palabra del Señor. Nos vivifica, nos limpia, nos purifica, nos anima, nos fortalece nuestra fe, y es necesario cada día buscarle en oración y en su palabra. Podemos decir muchas veces, Señor, hace mucho que no me hablas, pero no abro su palabra, no le busco, no doblo mis rodillas, y es necesario hacerlo, mis hermanos. Vamos a pasar a la segunda epístola de Juan. Aquí sí viene más o menos, hablamos del autor, del escritor, los años son aproximados, y aquí sí viene a quién está dirigida. Dice que a la señora elegida y a sus hijos. Hay dos posturas, esto nada más no nos afecta nada en lo que está escrito en sí. Se piensa que puede ser una familia conocida del apóstol Juan, o se piensa que puede ser una iglesia también que llaman así. Entonces, pero eso no nos afecta si es una cosa o si es la otra. El propósito igualmente, prevenir a un grupo de creyentes sobre las enseñanzas de falsos maestros. Fíjense, hermanas, déjenme nada más comentarles esto. Si nuestra fe está bien firme, bien fundamentada en la palabra de vida, si ando en luz, porque Dios es luz, y le obedezco sirviendo y amando a mis hermanos, porque Dios es amor, así venga cualquier falso maestro, no me va a mover de mi fe, bien firme en la fe, en quien he creído. Entonces, se les exhorta a la señora elegida de sus hijos, a nosotros, se nos exhorta a permanecer en la doctrina de Cristo, a seguir su ejemplo, a amarnos los unos a los otros y andar en sus mandamientos. Y mucha atención, a no recibir a quien traiga enseñanzas contrarias. Y muchas veces se escucha en las iglesias, no, hombre, es que déjalo, mira, es que Dios es amor, tranquilo, no pasa nada. Y no se confrontan este tipo de situaciones. Aquí vimos al apóstol Juan, que era necesario
tratar ese asunto, porque si no, se va contaminando. Entonces, es una breve carta, claro está, se despide y les dice, espero, ¿por qué? ¿Por qué se despide? Porque dice, espero ir a verlos pronto. Dice, según esto era el libro de la Biblia más pequeño de toda la Biblia, el más pequeño de los libros, pero es una carta. La tercera epístola de Juan, ya casi estamos terminando, mis hermanas, igual en los mismos años, posiblemente de Éfeso, el autor, el escritor, dirigida a Gayo, a quien se elogia por andar en la verdad, y de su hospitalidad y servicio a quienes los visitaban como iglesia, predicadores y evangelistas. Qué bonita descripción de Gayo. Esperemos que así el Señor nos tenga también a nosotros en qué es lo que estamos haciendo con esa entrega, con esa disposición. Aquí hay varios ejemplos. Aquí está Gayo, pero también menciona a Demetrio, que también estaba firme en la fe y andaba en la verdad. También daban buen testimonio de él. Pero hay otro, Diótrefes. Diótrefes, todo lo contrario. Dice, le gusta tener el primer lugar. Dice palabras malignas contra el apóstol y sus siervos. No los recibe. Y aparte, se los prohíbe a los hermanos que los reciban. Y además los expulsa. ¿Es nacido de Dios Diótrefes? ¿Era nacido de Dios? Yo creo que no daba evidencia. Falsos maestros. Entonces, que el Señor nos dé discernimiento. No es para hacer justicia a nosotros, sino para orar y para que las personas encargadas hagan lo que tengan que hacer. Pero nosotros es andar en la verdad, andar en la luz, en la vida, en el amor de Jesús. Les dice al final también una breve carta, espero irlos a ver pronto, por eso era una carta breve. Y le dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué le dijo esto? Porque estaba el ejemplo de Diótrefes. Entonces dijo, no vayas a imitarlo. Tú sigue, tú vas bien. Sigue sirviendo al Señor. Y pues nada más recordarles, hermanas, el versículo que para mí creo que también es muy, muy importante. Primera carta de Juan 2:6, el que dice con su boca que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vida, luz y amor. Jesús, la palabra de vida, la base de mi fe. Dios es luz, debo andar como Jesús anduvo. Dios es amor, debo amar como Jesús me ama. Que Dios les bendiga, hermanas. Espero que haya sido de bendición.